Nuestro segundo ejercicio nos dice que encontremos el intervalo de solución para esta desigualdad de aquí. Vamos a solucionar. Muy bien, primero, esta desigualdad se caracteriza dentro del tipo de las desigualdades racionales porque tenemos x en el denominador. Bueno, las racionales vamos a buscar la manera de dejarlas siempre comparadas con el cero, no con cualquier numerito distinto de cero. Podemos sentirnos atraídos por la idea de que 2x más 6, como está dividiendo, lo podríamos pasar a multiplicar, pero no cometan ese error. Como no sabemos si 2x más 6 representa una cantidad positiva o negativa, no sé si al pasar a multiplicar estoy obligado a cambiar la dirección de mi desigualdad. Entonces no cometan el error. Lo que tenemos que hacer es dejar a fuerzas un cero. Por lo tanto, este 3, lo que sí podemos hacer con él es pasarlo hacia atrás restando. 4x menos 1, 2x más 6, menos 3, como ya dejamos vacío el lado derecho, menor o igual a 0. Ahora vamos a resolver esto con una suma algebraica. Le ponemos al 3 un 1, bueno, es una resta, pero pues se comportan igual. Y vamos a hacer el producto cruzado para resolver sumas o restas algebraicas. 4x menos 1 por 1, obtenemos 4x menos 1, pues es lo mismo. Menos 3 que multiplica, segundo producto cruzado, menos 3 por 2x más 6, entre la multiplicación de los denominadores, 2x más 6 por 1 sigue siendo 2x más 6, y esto es menor o igual que 0. 4x menos 1, menos 3 por 2x nos da menos 6x, menos 3 por 6 nos da menos 18, partido 2x más 6, y esto es menor o igual que 0. Agrupamos términos semejantes, 4x menos 6x nos da menos 2x, y menos 1 menos 18 nos da menos 19. Y abajo 2x más 6. Y ya está lista la desigualdad que nos toca trabajar. Muy bien, ya que tenemos la expresión racional comparada con un cero y ya reducida a su mínima expresión, pues ahora entonces podemos pasar con la técnica para resolverla. Una de tantas técnicas es la siguiente, que es yo creo que la más sencilla. Vamos a tomar el numerador, vamos a igualarlo a 0 para encontrar sus puntos críticos. El numerador es menos 2x menos 19. Vamos despejando la x. El menos 19 pasa como 19 positivo y el menos 2 pasa dividiendo. Entonces nos queda que x es menos 19 medios. Este número pues es menos 9.5, ¿no? Yo prefiero trabajar con fracciones, pero para que sepan ustedes qué número es este. Lo mismo voy a hacer para el denominador. Igualarlo a 0 para encontrar sus puntos críticos. Entonces tomamos 2x más 6, lo igualamos a 0 y vamos despejando. 2x es igual a menos 6, que pasó a restar, y luego x es igual a menos 6 entre 2, o sea que x es igual a menos 3. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los puntos críticos en una recta, acomodados por supuesto de menor a mayor. Por supuesto es más pequeño el menos 9.5 porque es más negativo. Menos 9.5 lo vamos a poner por aquí y el menos 3 lo vamos a poner por acá. Cuando nuestras desigualdades son del tipo menor igual o mayor igual, normalmente usamos corchete para indicar intervalo cerrado y los valores críticos los marcamos con bolitas llenas, lo cual significa, en los tres casos significa lo mismo, significa que ese valor sí lo puedo tomar en cuenta para mi solución. Y por otro lado, cuando nuestra desigualdad es estricta, o sea, menor que, mayor que es cuando usamos paréntesis y es cuando tomamos los valores con bolita vacía, significa que los valores que están aquí en los extremos no los puedo tomar en cuenta. Son fronterizos, pero sin poder tocarlos. Entonces ahora veamos, como nuestra desigualdad es del tipo menor o igual, entonces vamos a poner bolita llena solamente para el numerador. Voy a explicar por qué. Entonces el numerador que tiene punto crítico menos 9.5 sí le hace caso al tipo de la desigualdad, pero el denominador nunca, jamás va marcado con bolita llena, porque el menos 3 es el valor que va a hacer que el denominador se vuelva cero. El denominador no puede ser cero, porque entonces caeríamos en una división entre cero. Así que voy a desobedecer esa regla, a pesar de que tenemos una desigualdad de tipo menor o igual, que me permite el intervalo cerrado, que me permite marcar con bolita llena los valores, no lo voy a hacer para el denominador. El numerador sí le hace caso. Si es de tipo menor o mayor que, pues es bolita vacía. Si es de tipo menor igual o mayor igual, pues es bolita llena. Ahora vamos a tomar valores de prueba en estos intervalos. Yo voy a buscar un número que esté en este intervalo, o sea que sea más chiquito que el menos 9.5, por ejemplo el menos 10, que es muy fácil de usar. Entre el menos 9.5 y el menos 3 me puedo encontrar, por ejemplo, el menos 5, que también es fácil de usar. Y del menos 3 en adelante puedo tomar el menos 2, el 0, el 1, el 2, el 100, por ejemplo, puedo usar el 0, que también es bien fácil de usar. Pueden ustedes tomar cualquier valor de prueba siempre y cuando esté dentro del intervalo que estamos estudiando. ¿Qué voy a hacer con estos valores de prueba? Los voy a sustituir en la desigualdad y voy a ir viendo dónde
en realidad lo que nos quede en efecto es menor o igual que cero, es decir, dónde será verdadera y dónde será falsa. Muy bien, entonces si evaluamos la desigualdad en menos 10, nos queda menos 2 por menos 10 menos 19 sobre 2 por menos 10 más 6 y hagamos las cuentas. Arriba nos queda un 1, mientras que abajo nos queda un menos 14. Bueno, y este es un decimal, por supuesto, negativo. Menos 0.071 y ni siquiera me interesa el valor, me interesa el signo. Me interesa saber si este número es verdad que es menor o igual a cero como lo promete la desigualdad. Y sí, porque como es negativo, claramente cualquier negativo va a ser menor que cero. Entonces, aquí es verdadero. Por lo tanto, en este primer intervalo nos va a indicar que sí hay solución en este primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo, donde el valor de prueba que usamos fue el menos 5. Sustituimos en las x en la desigualdad. Menos 2 por menos 5, menos 19, entre 2 por menos 5, más 6. Si haces las cuentas, obtienes lo siguiente. Menos 9 en el numerador y menos 4 en el denominador. Esto nos da 9 cuartos, que es algo positivo. ¿Será menor o igual que cero? Claro que no. Un valor positivo nunca puede ser menor que cero ni igual a cero. Esto es falso. Quiere decir que en el segundo intervalo, que es este, no hay solución. Ahí la desigualdad es falsa. Vamos con el último intervalo. Ahí utilizamos un valor de prueba muy cómodo, que es el cero. Si sustituimos menos 2 por cero, menos 19, entre 2 por cero más 6, verás que nos queda menos 19 sextos. Ya ni siquiera voy a sacar el decimal. Como es negativo, claro que va a ser menor o igual que cero. Todo lo negativo, por supuesto que es menor que cero. Entonces aquí es verdadero. Por lo tanto, ya tenemos otro intervalo de solución. Una vez encontrada esta recta y sus soluciones, ya puedo dar la solución final a mi problema. Bueno, vamos a decir que x va a pertenecer al siguiente intervalo. El primer intervalo viene desde acá, desde menos infinito, porque si te fijas puede extender esta recta infinitamente. Entonces empieza en menos infinito. El infinito siempre va marcado en paréntesis, recuerda, y se va a detener en menos 9.5, que lo voy a decir como la fracción. Menos 9.5 en realidad era menos 19 medios, es lo mismo. Pero fíjate cómo tiene una bolita llena. Eso quiere decir que sí puedo tocar ese valor. Por lo tanto, va a haber un corchete aquí. Luego, como me voy a dar un brinco al siguiente intervalo, voy a poner el símbolo de unión. Y luego voy a empezar en el menos 3, pero el menos 3 no tengo permitido tocarlo. Es una bolita vacía, ya expliqué por qué. Así que en vez de poner corchete, voy a poner paréntesis. Y como esta línea en amarillo la puedo extender infinitamente, pues entonces se va hasta más infinito, que siempre los infinitos van en paréntesis. Por lo tanto, esta es la solución a nuestra desigualdad. Muy bien, vamos con el número 3, que es una derivada. Muy bien, tenemos esa función por derivar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de función tenemos aquí. No tenemos una función raíz, ni una función exponencial, ni una función logaritmo, ni una función seno. No, principalmente lo que tenemos es una función suma, porque tenemos una función a de x más otra función b de x. Eso nos va a permitir ir de lo general a lo particular hasta que todo haya quedado derivado. Entonces voy a marcar en color verde las fórmulas que vamos a ir utilizando. Esta que voy a mencionar no es una fórmula propiamente, sino que es una propiedad de las derivadas, que dice que si la función f de x consta de dos o más funciones sumándose, entonces su derivada es la derivada independiente de cada una de ellas. Muy bien, así que primero que nada voy a empezar por distribuir la derivada término a término. Eso es lo primerito que voy a hacer. Vamos a empezar por distribuir la derivada al primer término, que es todo este cociente, más la derivada respecto de x de el logaritmo natural de x por el seno de x al cuadrado. Ya que tenemos separado el problema, pues ahora ya podemos pensar individualmente en dos derivadas, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Lo más general en el lado izquierdo es que es un cociente, o sea, una división, así que vamos a tener que aplicar la regla del cociente. La voy a poner por acá arriba. La regla del cociente dice que la derivada respecto de x de dos funciones a entre b nos va a dar por respuesta la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, ahora al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, si consideramos que lo de arriba es a y la raíz abajo es b, nos quedaría lo siguiente. La regla dice derivada del numerador, la derivada de x cúbica por e a la 2x. Estoy indicando que tengo que derivar el numerador. Luego dice la fórmula por el denominador sin derivar. Muy bien. Menos ahora la función numerador sin derivar, que es cubo e a la 2x pero sin derivar, por la derivada respecto de x del denominador, que es la raíz x cuadrada más 1, entre
el denominador al cuadrado. ¿Quién es el denominador? La raíz, ¿verdad? La raíz al cuadrado, que pues por supuesto ahorita se nos va a cancelar. No he derivado nada, compañeros. Si se fijan, nada más he indicado la regla del cociente, cómo la voy a tener que ir siguiendo para no perderme en el camino. Vamos con la segunda función. La segunda función me implica un producto. La regla del producto es parecida a la del cociente, pero es tantito más sencilla, fíjense. Nos dice que la regla del producto entre dos funciones A y B es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más ahora al revés, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. O sea, y si ahora consideramos que el logaritmo es A y el seno es B, y sigo la regla del producto que está a la derecha superior de la pantalla, entonces dice la derivada de la primera función sería la derivada respecto de x del logaritmo natural de x por la segunda función que es b sin derivar, en este momento b es el seno de x cuadrado, más ahora los papeles se invierten, la primera función no la derivamos, logaritmo natural de x, y multiplicamos por la derivada de la segunda función, que es el seno de x al cuadrado. Esto ayuda mucho. Primero indicar cómo voy a seguir el orden ayuda mucho a que no nos perdamos en el camino. Bien, pues entonces ahora vamos con todas aquellas derivadas que queden pendientes. Si se fijan, aquí hay una derivada pendiente, pero esa derivada es en sí misma otra vez un producto. Entonces, otra vez voy a tener que aplicar la regla del producto, pero solamente de forma local para este pedacito que está aquí, donde ahora a es x cúbica y la exponencial es b. Y entonces nos quedaría la derivada respecto de x de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es e a la 2x. Y luego todo esto ya le voy haciendo caso al resto de expresiones que teníamos anteriormente, que es multiplicado por la raíz x cuadrada más 1 menos x cúbica por e a la 2x. Y esto vamos a ver cómo lo vamos a derivar. De acuerdo con la fórmula de las raíces, dice lo siguiente. La derivada respecto de x de la raíz de u, de una función u cualquiera, es derivar a la función que está ahí dentro y voy a dividir entre dos veces la raíz original. Una derivada conlleva una derivada dentro de otra y dentro de otra, como las muñecas rusas, ¿no? Una muñequita, la destapas y adentro hay otra, y adentro hay otra, y adentro hay otra. Entonces, así funciona la derivada y eso se llama la regla de la cadena. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula para esta raíz. Entonces, la formulita dice que tengo que derivar lo que esté dentro de la raíz, que es x cuadrada más 1, y abajo dividir entre dos veces la raíz original. Y abajo, que no se nos olvide, el denominador al cuadrado, pero puedo cancelar esta raíz con este cuadrado, así que nos queda x cuadrada más 1. Vamos con la de la derecha. Más. Ya puedo aplicar directamente la fórmula del logaritmo para derivar esto. Esto no me va a conllevar otra derivada más, porque la fórmula dice lo siguiente. La derivada respecto de x del logaritmo de una función es derivar a la función, que también le podemos poner u', entre la función misma. Esa funcioncita que está dentro del logaritmo es x, pero la derivada de x es 1. Entonces, este u' vendría a ser 1. Entre u, que es x, nos quedaría 1 entre x por el seno de x cuadrada más logaritmo natural de x. Y ahora viene la derivada del seno. Vamos a marcar en color verde las fórmulas que estoy utilizando. La derivada respecto de x del seno de una funcioncita. Esto es una funcioncita que está dentro del seno, que es el coseno de la misma funcioncita que tengamos aquí. Se va a quedar respetada aquí dentro del coseno, pero la regla de la cadena me lleva a una derivada más, que es la derivada de esa cosita que está ahí dentro, que es de hecho el ángulo. El ángulo lo tenemos que derivar, no se nos puede olvidar. Así que entonces si aplico la derivada para el seno, de acuerdo con esta formulita, pues es el coseno de la misma función, pero la regla de la cadena me exige que después derive este angulito que está aquí, que es x cuadrado. Como ya decía, una derivada va destapando otras. Así vamos a ir trabajando hasta que ya no haya nada por derivar. Seguimos. La derivada de x cúbica, esa ya la podemos resolver. Bajamos el 3 y el exponente se reduce en una unidad. Nos queda 3x cuadrada por e a la 2x más x cúbica. La exponencial ya también la podemos trabajar. La exponencial es de las más fáciles. Tomamos la exponencial tal cual no la encontramos y luego derivamos al exponente. Esa es la regla de la cadena. Para la exponencial se deja intacta y luego se multiplica por la derivada del exponente. Muy bien. Todo esto multiplicado por x cuadrada más 1 menos x cúbica por e a la 2x. Aquí también tenemos una derivada pendiente, que es la derivada de x cuadrada más 1. ¿Te acuerdas que la suma se puede distribuir la derivada, como lo hicimos al principio del ejercicio? Entonces puedes distribuir la derivada de x cuadrada, si bajas el 2 y reduces el exponente, nos queda 2x. Y la derivada de 1, recuerda que la derivada de un número, de una constante, siempre es 0. Ya no voy a sumar un 0 aquí, ya no tiene caso. Entre dos veces la raíz original, que es x cuadrada más 1, y que no se nos vaya, ¿verdad? X cuadrada más 1 que está abajo en el denominador, más 1 entre x, seno de x al cuadrado, esa parte ya está, más logaritmo natural de x
por coseno de x cuadrada y aquí nos queda pendiente esta derivada, que es muy fácil, es 2x. Normalmente este tipo de derivadas las ponemos hasta el inicio, así que nos va a quedar así de esta forma. Muy bien. Entonces, esta ya la terminamos. Sigamos con la del cociente, que todavía hay cosas pendientes. Entonces, tenemos que f' de x es 3x al cuadrado por e a la 2x más x cúbica por e a la 2x. La derivada de 2x, ¿cuánto es? Cuando tienes un número multiplicado por x, la derivada es el puro número, la pura constante. Entonces nos queda 2. Pero normalmente el 2 lo tendríamos acá al frente. Entonces quedaría como 2x cúbica e a la 2x. Esto multiplicando a la raíz x cuadrada más 1 menos, aquí miren, puedo cancelar este 2 con este 2. Y esta x que sale volando, la puedo multiplicar por la x cúbica que está acá. Así que me queda menos x cuarta por e a la 2x entre la raíz x cuadrada más 1. Entre x cuadrada más 1 más, pues esta expresión que ya habíamos terminado de derivar. La derivada ahí está. Va a ser tu chamba ahora que la parte de la izquierda la reduzcas un poco. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bueno, fíjate que aquí tienes arriba en el numerador una resta. Entonces puedes ponerle un 1 a esta parte, hacer el producto cruzado. Cuando hagas el producto cruzado, pues esta raíz con esta raíz se van a cancelar, van a quedar nada más x cuadrada menos 1. Y aquí te va a quedar un solo cociente, ya no te van a quedar una suma de cocientes, te va a quedar un solo cociente dividido entre x cuadrada más 1 y terminarías por aplicar la regla del sándwich. No lo hago ya por cuestión de espacio y porque además la derivada, en cierta forma, pues ya está. Ya no tengo nada por derivar. Ya nada más sería tu chamba reducirla. Muy bien, el ejercicio número 4 nos pide hallar los máximos y mínimos, no nos pide nada más. Pues esto es bastante sencillo. Se vuelve más tardado cuando nos piden concavidad y crecimiento y todo eso, pero nada más nos piden máximos y mínimos. Veamos, lo primero que tenemos que hacer para encontrar los máximos y mínimos es tomar la primera derivada, porque la derivada recuerda que es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si esta fuera mi función f de x, donde la pendiente de la recta tangente valga cero, es ahí donde van a estar los puntos máximos y mínimos. Por lo tanto, como la recta tangente es la derivada, tenemos que empezar por encontrar justamente la derivada. Bueno, la derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado. Bajamos el 2, multiplica el 9, me queda 18. Reducimos una unidad al exponente, me queda 18x. Número por x, la derivada es el puro número y la derivada de una constante es 0. Ahora, la primera derivada siempre se tiene que igualar a 0 porque lo acabo de decir. Donde la recta tangente tenga pendiente 0, es ahí donde van a estar los máximos y mínimos. Entonces tenemos que igualar esto a 0. 6x al cuadrado menos 18x más 12 igual a 0. Voy a aprovechar el hecho de que todos estos coeficientes, 6, 18 y 12, son múltiplos de 6 para dividir todo entre 6 y que me quede una expresión más sencilla. Entonces dividimos término a término entre 6. Esto es válido siempre y cuando lo hagamos tanto del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho. 6 con 6 se cancela, me queda x cuadrada. Menos 18 entre 6 me queda menos 3x y 2 entre 6 me queda 2 y 0 entre 6 me da 0. Entonces la ecuación se hace mucho más fácil al dividir entre 6. Ahora, ya sea que resolvamos esta ecuación por fórmula general, por factorización, vamos a buscar una factorización. Vamos a ver dos números que multiplicados me den el término independiente y que sumados me den el menos 3, que es el coeficiente lineal. Pues estos números son menos 2 y menos 1. Entonces tendríamos x menos 2 por x menos 1. Si revisas, menos 2 por menos 1 por ley de signos nos da 2. Y si tú sumas menos 2 menos 1 nos da menos 3. Ok, si te falla la factorización, en una ecuación de segundo grado tienes permitido ocupar la fórmula general, la famosa chicharronera. Pero cuidado, porque la fórmula general es solamente para ecuaciones de segundo grado. No la ocupes para otra clase de ecuaciones, por favorcito. Bueno, entonces cada factor es igual a 0, es por regla. Despejamos, el menos 2 está restando, pasa sumando, pasa restando, pasa sumando. Entonces aquí tenemos los puntos críticos. Yo no sé si x igual a 2 es un máximo o un mínimo. Yo no sé si x igual a 1 es un máximo o un mínimo. Entonces lo que hacemos es aplicar un criterio. En el examen dice claramente que tenemos permitido aplicar el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Voy a aplicar los dos aprovechando que el ejercicio es bastante cortito para ayudarte a determinar dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Voy a usar primero el criterio de la primera derivada. Lo que hacemos es dibujar una línea. En esa línea marcamos nuestros puntos críticos que son 1 y 2. Vamos a dar valores de prueba como cuando resolvimos la desigualdad. Dame un valor a la izquierda del 1, puede ser el 0.
Dame un valor entre el 1 y el 2, puede ser el 1.5. Dame un valor a la derecha del 2 que puedas utilizar sencillo, por ejemplo el 5. Y vamos a tomar estos valores de prueba y los vamos a evaluar en la primer derivada. Por eso se llama criterio de la primer derivada. Te recuerdo que la primer derivada fue 6x al cuadrado menos 18x más 12. Entonces vamos a tomar, en vez de x voy a poner un 0. Nos queda 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 es más 12. Pues esto es igual a 12. Nos interesa el puro signo. Es positivo. Entonces quiere decir que la pendiente a la izquierda del 1 va tomando valores positivos, va subiendo, la pendiente de la recta tangente va creciendo. Luego vamos a tomar en el 1.5, que es nuestro segundo valor de prueba, sería 6 por 1.5 al cuadrado, menos 18 por 1.5, más 12, que si haces las cuentas en tu calculadora, nos queda justamente menos 1.5. O sea, negativo, nos interesa el signo. Esto quiere decir que a la derecha del 1 o a la izquierda del 2, como lo quieras ver, la pendiente va tomando valores negativos. Todo este intervalo, siempre la pendiente va a venir bajando. Observa, por favor, esto ya te va diciendo que en el 1 hay un qué. ¿Qué tiene cara de esto? De una montaña, de un máximo, ¿verdad? Vamos ahora con el 5. Igual, evaluamos en la primera derivada, 6 por 5 al cuadrado, menos 18 por 5 más 12. Eso nos da en la calculadora un resultado total de 72, que es positivo. Esto quiere decir que una vez sobrepasado el 2, la pendiente empieza a crecer positivamente. El dibujito mismo ya te va diciendo qué demonios hay en el 2. Pues hay un mínimo. Y en el 1, ¿qué crees que hay? Pues es obvio que hay un máximo. Te lo voy a mostrar de la misma forma con el criterio de la segunda derivada. Bueno, pues claramente, primero que nada, hay que encontrar la segunda derivada. Hay que volver a derivar, por supuesto. Aquí está arriba la primera derivada. Si volvemos a derivar, 6x al cuadrado se convierte en 12x menos 18x, número por x, la derivada es el puro número, y la derivada de 12 por ser constante es 0. Entonces, fíjate bien, si C es un punto crítico y f' evaluado en C te sale mayor que 0, entonces C es mínimo. Y si la segunda derivada evaluada en este punto crítico nos sale algo negativo, o sea, menor que 0, entonces C es un máximo. Vamos a confirmar lo que ya teníamos. A ver, la segunda derivada vamos a sustituir en el primer punto crítico, que es 1. Nos queda 12 por 1 menos 18, pues esto nos da menos 6. Menos 6 es algo menor que 0. X igual a 1 es, de acuerdo con el criterio, pues tiene que ser un máximo. Ahora, evaluado en el 2, que es el otro punto crítico, sería 12 por 2 menos 18. Esto nos da 24 menos 18, que son claramente 6. El 6 es un valor positivo, o sea, mayor que 0. Donde sea mayor que 0, entonces decimos que x igual a 2 es un mínimo, que es justamente lo mismo que habíamos encontrado con el criterio de la primera derivada. Ahora, para completar ya finalmente el ejercicio, tenemos que encontrar la coordenada en y de esos puntos, porque un punto viene con dos coordenadas x, y. Existe un punto máximo en, vamos a llamarle P, en 1, ¿cuánto vale su coordenada en y? Tienes que dar el punto completo. Ya sabemos que en x igual a 1 hay un máximo, pero ¿cuánto vale su coordenada en y? Y lo mismo va a pasar con el mínimo. Pues siempre que quieras encontrar la coordenada en y de cualquier punto de la función, sustituye ese valor en la función original. Entonces tenemos que hacer f evaluado en 1 y f evaluado en 2. Es decir, en la función principal, en la función que te da el examen. 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado más 12 por 1 menos 3. Y 2 por 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 12 por 2 menos 3. Evaluado en 1, la función nos da 2, entonces esta es la coordenada en y. Y evaluado en 2 igual a 1. Estas son las coordenadas en y. Por lo tanto, cuando x vale 1, su coordenada en y vale 2. Así que ya sabemos aquí que su coordenada en y es 2. Y cuando x vale 2, su coordenada en y vale 1. Y entonces existe un punto máximo en el punto P de coordenadas 1,2 y existe un punto mínimo en Q de coordenadas 2,1. Por lo tanto, una aproximación a la gráfica, ¿cuál sería? El punto 1,2, vamos a poner que aquí está el 1 y entonces el 2 andará por aquí. Ese es un máximo y el punto 2,1 tiene que ser un mínimo. Entonces quiere decir que la función tiene que alcanzar aquí su máximo, aquí su mínimo, y puede que entonces quede algo así más o menos. Serían máximos y mínimos locales, porque si te fijas, estos valores son más grandes que el máximo, pero ya se disparan al infinito. Y estos valores son más pequeños que el mínimo, pero ya se disparan al menos infinito. Entonces, estos son máximos y mínimos, pero simplemente locales. Ahí completamos el cuarto ejercicio. En el ejercicio número 5, la primera integral es de tipo exponencial por trigonométrica. Siempre que tengamos el producto, mucha atención, el producto de dos funciones de distinta familia,
multiplicándose, eso se va a resolver por integración por partes, porque esta es una exponencial multiplicando a una trigonométrica. Ahí están las dos familias. Y se va a llamar cíclica. Siempre que tengamos exponencial por trigonométrica, esto va a ser por partes, pero adicionalmente va a ser por partes cíclica. Ahorita vas a ver por qué. Vamos a bautizar a nuestra integral con alguna letra, yo le llamo i, y vamos a integrar. Recuerda que la integración por partes dice que la integral de una función u por una función dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces tenemos que encontrar estos cuatro elementos, u, v, du y dv. Voy a hacer que la u sea la trigonométrica. De hecho, la exponencial es la última opción posible que podemos llegar a considerar como la u. Por lo tanto, no le queda otra a la pobrecita exponencial por puro descarte, le toca hacer dv, porque solamente tengo estas dos opciones. A la función u, que es el coseno de 7x, la tenemos que derivar. Esta se deriva. Entonces la derivada del coseno es menos seno de 7x, y como ya te dije en el problema de derivadas, se tiene que multiplicar por la derivada de su ángulo. La derivada de 7x es 7. Entonces permíteme poner ese 7 al principio. Quedaría menos 7 veces el seno de 7x diferencial de x. Por su parte, la función de v es la exponencial y esta hay que integrarla. ¿Cómo se integra la exponencial de 2x? Es la misma exponencial y vamos a dividir entre la derivada de 2x. La derivada de 2x, como es numerito por x, ya te enseñé que la derivada de un numerito por x es el puro numerito, o sea, 2. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestros cuatro elementos. Decimos que nuestra integral, que ya la bauticé como i, vamos a empezar a partir de aquí, es u por v. Muy bien. ¿Quién es u? Es el coseno de 7x. Por v, ¿quién es v? Esta exponencial que está acá, a la 2x entre 2. Luego la fórmula dice menos otra integral de v, que vuelve a ser la exponencial a la 2x entre 2 por du. ¿Y quién es du? Du lo teníamos por acá. Du es menos 7 veces el seno de 7x, pero como está multiplicando voy a poner un paréntesis. Si no lo pongo va a aparecer una resta, ten cuidado. Diferencial de x, muy bien. Vamos a quitar merma, vamos a quitar signos, etcétera. Esto es a la 2x, la línea de división la puedo extender hasta acá. Muy bien, quiero que observes este menos 7 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo. Entonces, juntos conforman un menos 7 medios. Vamos a sacarlos. Las constantes se pueden sacar por fuera de la integral. Entonces, menos 7 medios, si lo sacamos, chocaría con este menos y menos con menos se hace más. Así que nos queda más 7 medios de la integral de a la 2x por el seno de 7x diferencial de x. Ahora, ¿cómo demonios voy a responder esta integral? Esta integral se puede resolver otra vez por partes porque cumple las condiciones. Te dije que si hay producto de dos funciones de distinta familia, se puede resolver por partes. Tenemos otra vez una exponencial por una trigonométrica. Entonces ya dijimos que normalmente la trigonométrica, ya dijimos que la exponencial es la última que tomamos como u, entonces se puede volver a hacer por partes una vez más. La u vamos a tomarla como el seno de 7x y entonces la pobrecita exponencial no le toca otra más que ser dv. Esta dijimos que la derivamos, la derivada del seno es el coseno de 7x multiplicado por 7, que es la derivada, entonces déjame poner ese 7 aquí adentro, y v es la integral de la exponencial, que ya habíamos dicho que es e a la 2x entre 2. Nos queda que nuestra integral es coseno de 7x por e a la 2x partido entre 2, que es lo que ya llevábamos, más 7 medios, y luego de este 7 medios viene la nueva integral por partes. Esto que estoy poniendo en corchete es la nueva integral por partes con los nuevos elementos en color verde. Así que volvemos a aplicar otra vez la misma fórmula, u por v menos la integral de v por du. La u es el seno de 7x por v, que es la exponencial e a la 2x partido entre 2, menos la nueva integral, que es v por du. V vuelve a ser la exponencial por du, que es 7 coseno de 7x. Muy bien, sigamos arreglando. Esta primera parte queda intacta, esta otra parte también, y aquí otra vez podemos volver a sacar estas constantes. 7 medios, 7 y 2 forman un 7 medios que salen por fuera de la integral, como menos 7 medios de la integral de e a la 2x por el coseno de 7x diferencial de x. Cierro el corchete. En el siguiente paso voy a multiplicar el corchete por 7 medios. Aquí hay dos términos, primer término, segundo término, va a tener que multiplicarse por 7 medios. Nos quedaría 7 seno de 7x por e a la 2x en el numerador y 2 por 2 quedan 4. Luego el 7 medios también se multiplica por esto, entonces 7 por 7 son 49 y 2 por 2 en el denominador nos da 4. Ahora quiero que te des cuenta de lo que nos quedó. Integral de e a la 2x por coseno de 7x. Esta no es la integral que pretendíamos resolver, mira. Por eso se llama cíclica.
porque si sigo aplicando integral por partes, estaría yo dando vueltas entre seno, coseno, seno, coseno, y no terminaríamos de integrar jamás. Por eso le pusimos nombre. Si esta integral es y, entonces ahorita que me volvió a aparecer, pues la vuelvo a poner como y. Así que esta integral se convierte en y. Así que quiero que observes ahora esto como una ecuación, ya no como una integral. Si te fijas, tienes la y al lado izquierdo y la y al lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Pues despejar. Cuando quieres despejar, lo primero que necesitas es que la incógnita esté del mismo lado de la ecuación. Así que menos 49 cuartos de i, si está restando, pasámoslo a sumar del otro lado. Nos queda 49 cuartos de i más i. Esto que queda al lado derecho, pues para no copiarlo, permítame dejarlo así por un momento. Que nada más quiero que veas el lado izquierdo. El lado derecho, pues sigue quedando estas dos fracciones. Déjame escribirlo de esta manera. Ahora ya tengo una i por acá y otra i por acá, entonces hay que factorizar para dejar una sola i. Me queda i es factor común de 49 cuartos más 1, ¿verdad? Y por 49 cuartos, pues nos da esto, y por uno pues nos da esto. Igual a pues todo lo que está esperándonos del lado derecho. Ahora pues resuélvete esta suma, por favor. El 1 entero lo puedes pensar como 4 cuartos, ¿estás de acuerdo conmigo? 4 entre 4 sigue siendo 1. Y ya puedo sumar de forma directa. 49 más 4 son 53. Así que realmente tenemos aquí 53 cuartos de i es igual a todo este bicho. Entonces lo primero que voy a hacer es que el 4 que está aquí dividiendo voy a pasarlo a multiplicar del otro lado. Entonces nos va a quedar que 53i es estos dos bichos que teníamos del lado derecho multiplicados por 4. Sería 4 coseno de 7x por e a la 2x entre 2, también por el segundo término, más 7 por 4 por seno de 7x por e a la 2x entre 4. Ahora claramente podemos hacer unas pequeñas reducciones, ¿no? Este 4 con este 2 nos queda 2, por supuesto, entonces nos queda 2 coseno de 7x e a la 2x. Este 4 con este 4 se nos va, claro, entonces nos queda 7 seno de 7x Euler a la 2x. Y finalmente el 53 que está multiplicando pasaría dividiendo a todo y habríamos terminado. Tendríamos todo esto partido entre 53 y como ya concluimos la integración, más c. Muy bien, pues ahí tenemos el resultado. Vamos con la integral del seno cuarto de 2x, diferencial de x. Bueno, no es complicada, puede ser algo laboriosa. Vamos a utilizar primero que nada la descomposición de potencias. Tú sabes que cuando un bichito lo tenemos al cuadrado y lo vuelves a elevar al cuadrado, pues esto ya nos da potencia cuarta. Vamos a aplicarle esto, descompongamos el seno cuarto como seno al cuadrado otra vez. Entonces tendríamos el seno al cuadrado de 2x y esto al cuadrado, diferencial de x. ¿Y esto de qué sirve? Pues porque tengo una identidad trigonométrica para el seno cuadrado. El seno cuadrado de un angulito cualquiera se puede reescribir por identidades trigonométricas como 1 menos coseno del doble de ese angulito partido entre 2. Por eso justamente hice la descomposición para poder aplicar esta identidad trigonométrica. Entonces nos quedaría 1 menos el coseno del doble angulito. Cuidado aquí, porque si mi angulito es 2x, el doble de ese angulito es 4x partido entre 2. Y esto no te olvides que lo habías dejado elevado todo al cuadrado. Muy bien, el cuadrado entonces se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Nos va a quedar 1 menos coseno de 4x todo al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Tanto el numerador como el denominador sí se elevaron al cuadrado. Pero ahora cuida lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro es un binomio al cuadrado. Y ya al principio de este examen te dije que el binomio a menos b al cuadrado pues es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este momento el primero es 1 y el segundo es coseno de 4x. Así que elevemos ese binomio con cuidado. El cuadrado de 1 es 1. El doble producto del primero por el segundo sería menos 2 coseno de 4x y el cuadrado del coseno sería coseno cuadrado de 4x. El 4x no se eleva al cuadrado porque está protegido por el coseno entre el 4 que tenemos aquí debajo. Esto nos va a permitir distribuir, primero que nada, este 4 lo podemos sacar como un cuarto que multiplica a todas las siguientes integrales. Mira, la integral de 1, la integral de 2 coseno y la integral de coseno cuadrado. Por linealidad podemos separar. Entonces la primera integral es la integral de 1 menos 2, sacamos este 2 que es constante por fuera de la integral y es la integral del coseno de 4x. Y la última, la tercera, sería más la integral del coseno al cuadrado de 4x, diferencial de x. La primera integral es directa, facilísima. La segunda también es directa, facilísima. La última es la que nos va a costar otra chambita más, pero voy a volver a aplicar más o menos una identidad. Fíjate, para el seno cuadrado lo convertimos en 1 menos coseno del ángulo doble entre 2. Pues para el coseno hay una similar. Para el coseno cuadrado de un angulito tenemos una muy parecida, que es 1 más, en vez de menos, coseno del ángulo doble
entre 2. O sea, si te fijas, es muy parecida a la del seno, solamente cambiamos ese menos por un más. Así que venga, veamos. La integral de una constante siempre es la constante por la variable. 1 por x es pues x nada más. Menos 2 veces, ¿qué sigue? ¿Cuál es la integral del coseno de 4x? Bueno, la integral de un coseno siempre es el seno del mismo ángulo, pero ese ángulo está multiplicado por 4. Entonces, cuando estés integrando, tienes que cambiar este 4 como una fracción y decir que es un cuarto. Un cuarto del seno de 4x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siempre tienes que tomar este numerito y darle la vuelta. Más la integral del coseno. Vamos a ver, le aplicamos la identidad trigonométrica que está en color verde, que es 1 más el coseno del ángulo doble. Como mi ángulo original es 4x, el doble sería 8x, partido entre 2, diferencial de x, y cierro mi corchete. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Un cuarto, corchete, x. Este 2 con este 4 se reducen a un medio, entonces nos queda menos un medio del seno de 4x. Y aquí voy a volver a aplicar algo similar. El 2 está dividiendo a toda la función, lo puedo sacar como un medio. Así como el un cuarto lo sacamos al principio, ahora puedo sacar el un medio. Y nos quedan dos integrales, porque aquí nos queda una suma de funciones. La integral del 1 más la integral del coseno solito de 8x. Cierro paréntesis y cierro corchete. Sigamos, tenemos un cuarto, x menos un medio del seno. Esta parte ya está lista. Ya nada más la estoy repitiendo, más un medio que multiplica las siguientes dos integrales. La integral de 1 ya la hicimos, dijimos que es x nada más. Y la integral del coseno de 8x dijimos justamente que es el seno del mismo ángulo, pero el numerito que está aquí, 8, tenemos que convertirlo en un octavo. No la x, el puro numerito nada más, por favor. Como ya terminé de integrar, ya voy a poner aquí una constante, ya nada más voy a resolver. Un cuarto de x menos un medio del seno de 4x. Este un medio que está fuera del paréntesis se distribuye un medio por x y un octavo por un medio. 1 por 1 nos queda 1 y denominador por denominador, 2 por 8 nos da 16. Seno de 8x más c, y ahora ya multiplico por el un cuarto que estaba afuera. Nos queda un cuarto de x menos un octavo del seno de 4x. Un cuarto por un medio es un octavo de x más 16 por 4 son 64, entonces nos queda un 64avo del seno de 8x más c. Y hay dos términos que puedo sumar, que son estas x. Como son términos semejantes, los puedo sumar. Pensemos el un cuarto, si lo multiplicas por 2, tanto arriba como abajo, aquí te queda 2 y aquí te queda 8. O sea que un cuarto es lo mismo que 2 octavos. Entonces, 2 octavos más otro octavo que tienes aquí son 3 octavos. Por lo tanto, la suma nos da 3 octavos de x menos un octavo del seno de 4x más un 64avo del seno de 8x. Oye, disculpa, ¿este seno con este seno no se podrían sumar? No, claro que no, porque no tienen el mismo ángulo. Si fuera seno de 4x en ambos, pues sí los puedo sumar, pero no es así. Más constante. Por lo tanto, hemos terminado esta integral y con esta integral se termina el examen. Cálculo diferencial integral. Muchas gracias.